Señor amado, limpia mis labios, perdona todos mis pecados y úsame como un instrumento de edificación, bendición para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu iglesia. Estamos en tus manos, Señor, y en tu mano estamos seguros. Oh Dios, ilumina nuestro entendimiento de lo que estamos aquí y también de aquellos que se están conectando, están conectados. Ilumina, oh Dios, el entendimiento de tus hijos y que por tu palabra todos podamos ser edificados. Asístenos, Dios, favor que te pido en Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar al texto y compartir sobre este tema que hoy tenemos, el divorcio, el domingo pasado hablábamos de edificación sobre el matrimonio y hoy vamos a hablar sobre este tema del divorcio. Quisiera hacer un comentario de algunos estudiosos que han dicho algo sobre este tema, para luego leer el texto y ver lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en el día de hoy. Dice así, cito: comentan algunos estudiosos que en el ideal de Dios para el matrimonio es que esta unión sea indisoluble y que solo puede ser disuelta por la muerte. Este es el diseño de Dios para este compromiso. Ahora bien, debido a que el adulterio afecta terriblemente la fidelidad, la pureza que se prometió en el matrimonio, Dios en su palabra enseña que ese pecado afecta tanto el matrimonio que puede ser una causa para la disolución del vínculo matrimonial, como lo enseña la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, Jesús hablando, dice lo siguiente: ¿han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con ella o con la mujer divorciada también comete adulterio. Ahora es interesante, sigue diciendo este estudioso, que aunque vemos esta cláusula, eso no dice que no pueda haber arrepentimiento de la parte que cometió la infidelidad y que la parte afectada perdone y su matrimonio sea restablecido, que sería una bendición el perdón sin llegar a la disolución de este pacto que simboliza la unión con Cristo, con su iglesia. Fin de la cita. Eso no dice que el perdón no pueda surgir. Sí, hemos visto casos que han pasado y la parte afectada ha perdonado y ese matrimonio se ha firmado en el Señor. Dios ha puesto la gracia y están juntos sirviendo al Señor. Ahora, en el día de hoy vamos a ver lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios con relación a este tema del divorcio. En el texto que nos corresponde, nosotros vamos a ver qué Pablo le decía a esta iglesia. Yo quisiera que nos pongamos de pie para leer el texto bíblico. Vamos a empezar del versículo 8 para entrar en contexto, aunque nuestro texto de la exhortación se va a basar en los versículos 10 al 16. El flyer dice hasta 15, pero lo vamos a cerrar en el 16. Dice así la palabra de Dios. Leamos entonces el texto. Dice, y sí: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás yo digo, no el Señor,
Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero el incrédulo, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Puedes sentarte. Veamos entonces varios puntos de este texto, de los versículos 10 al 16. Lo primero que nosotros vemos en este texto es una exhortación que Pablo le da a los matrimonios de creyentes. Una exhortación que Pablo le da a los matrimonios donde el esposo y la esposa son creyentes. Versículos 10 y 11. Repito otra vez y dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, vamos a repetir eso otra vez. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿cómo tiene que quedarse? Quédese sin casar. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pablo le da una exhortación aquí a matrimonio cristiano, donde tanto el hombre como la mujer le sirve a Cristo. Algunos estudiosos comentan de estos versículos lo siguiente, y permítame compartirlo, amados hermanos. El hecho de que en el Evangelio de Mateo veamos la cláusula de la infidelidad para la disolución del matrimonio, esto no anula la esencia del mandamiento dado por Dios. Lo que Dios unió, no separe el hombre por cualquier causa. Por consiguiente, si una mujer creyente se separa de su marido creyente, o un hombre creyente se separa de su mujer creyente, sin tener una causa legítima, o sea, que hubo infidelidad, deben quedarse sin casar, por cuanto Dios no aprueba tal separación. Ninguno de los dos es libre para casarse con otra persona. Deberían reconciliarse o permanecer sin casar. Fin de la cita. Wow. Eso es lo que Pablo está diciendo en todo el versículo. Ahora, ¿qué pasó? Si nosotros vamos a Mateo capítulo 19, versículo 1 al 12, los fariseos le hicieron esta pregunta al Señor. Y permítame citar este texto. Mateo, versículo 1 al 12 del capítulo 19. Dice y cita. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Tengan esto claro. Fíjense cuál es la pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, lo hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que así lo reciba. El Señor Jesucristo le responde a estos fariseos. Pablo ya no habló el domingo pasado, que él le decía a los corintios, quisiera que se queden como yo, pero si no tienen el don de continencia, para estar quemándose, mejor cásense. Para estar hirviendo, mejor cásense. Jesús le dice, aquí cuando los discípulos le dicen, oh, pues entonces mejor no casarse. Y Jesús le dice, bueno, si tú tienes esa gracia, bien puede. Ahora hay eunucos que nacen así, personas que no tienen ninguna motivación al aspecto sexual. Es una gracia de parte de Dios. Hay otro que el hombre lo ha hecho eunuco. Como por ejemplo, dice que los servidores, antes en el reinado, para la reina, le cortaban el prepucio y lo hacían eunuco. Y hay veces que ha pasado eso. Pero hay otros que también se hacen eunucos por causa del reino de Dios. Bueno, si dice Jesús, si tú tienes esa gracia, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pero si no eres capaz de recibir eso, cásate. Pero aquí Jesús le responde a los fariseos y le dice, cuando ellos le preguntaron, ¿puede el hombre repudiar a su esposa por cualquier cosa? ¿Puede la mujer repudiar a su esposo por cualquier cosa? Recordemos que en el primer punto Pablo está hablando a matrimonio donde la mujer es cristiana y el hombre es cristiano. ¿Puede la mujer cristiana repudiar a su esposo cristiano por cualquier cosa? ¿Puede el hombre cristiano repudiar a su mujer cristiana por cualquier cosa? Jesús da una cláusula en el versículo 9. Solamente por causa de infidelidad. Pero recuerden que puede también existir el perdón. Nosotros no promocionamos el divorcio. Nosotros somos ente de promocionar restauración. Pero si la parte afectada decide apropiarse de esta cláusula, tiene todo su derecho. Pero también la parte afectada puede decidir perdonar al marido o a la mujer que venga a él o a ella en arrepentimiento. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Una exhortación a los matrimonios donde uno es creyente y el otro es incrédulo. Una exhortación donde uno es creyente y el otro es incrédulo. Versículos 12 y 13. Dice, cito, a lo demás, yo digo, no es Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Permítame dividir estos dos versículos en dos sesiones. Porque aquí hay un detalle interesante que muchas personas a veces cogen la Biblia para decir que la Biblia contiene palabra de Dios.
Y es la primera expresión que Pablo usa en el versículo 12. Sin embargo, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios de tapa a tapa, en su totalidad. Es plenaria e infalible e inerrante, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, Pablo, en la primera parte del versículo 12, le dice a los corintios: y a lo demás yo digo, no el Señor. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo aquí? Bueno, algunos estudiosos comentan y dicen lo siguiente: enfatizamos enérgicamente que esta palabra que usa Pablo al inicio de este versículo no significa que lo que Pablo está diciendo representa su propio punto de vista y no del Señor. Pablo sencillamente lo que está explicando, que lo que está a punto de decir no había sido enseñado por el Señor Jesucristo en su tiempo que duró en su ministerio terrenal. En los evangelios, siguen diciendo los estudiosos, no hay ninguna instrucción semejante a esta. Sencillamente el Señor no habló para un caso que uno sea creyente y el otro incrédulo. Pero ahora Cristo ha instruido a su apóstol para hablar de este tema, y por ende lo que Pablo dice aquí es la palabra inspirada de Dios. Fin de la cita. Lo que Pablo dice aquí es la palabra inspirada de Dios. Él recibió la gracia como apóstol, tenía autoridad para decir, y a los demás yo digo, no el Señor. Pero Dios fue el que le dio el apostolado a Pablo. Todo lo que Pablo escribió fue inspirado por el Espíritu Santo, y aún esas palabras son inspiradas por Dios. Ahora puede venir la pregunta: ¿qué debe de hacer entonces una esposa con un esposo no creyente? ¿O qué debe hacer un esposo creyente con una esposa no creyente? Pablo le dice claramente: no lo abandone. ¿Qué es lo que le dice Pablo? No lo abandone. No lo abandone. William MacDonald dice, y cito: lo que Pablo exhorta aquí no significa que sea correcto que un creyente contraiga matrimonio con un no creyente. Oigan esto. Lo que Pablo está exhortando aquí no significa que sea correcto que un creyente contraiga matrimonio con un no creyente, sino que sencillamente que al estar casado o casada, cuando se convirtió al Señor, no debería de dejarlo o dejarla si el hombre o la mujer consiente en vivir con él o con ella. Fin de la cita. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si esta mujer casada, Cristo se le reveló y la trajo su evangelio, y estaba casada con un incrédulo, y este incrédulo consiente en vivir con ella, si hacer oposición a su fe, Pablo dice, no la abandone. Pero si es lo contrario, Pablo dice al hombre creyente que se convirtió a Cristo y su mujer es incrédula, no la abandone si ella consiente en vivir contigo. No la abandone. No la abandone. Ahora, ¿por qué está ocurriendo eso? Comentan algunos estudiosos. Al parecer, algunos creyentes de Corintio tenían la idea de divorciarse debido a que su cónyuge no era creyente, para vivir en celibato o casarse con un creyente. Debido a que alguien podría estar pensando que era contaminante estar casado con un incrédulo después de conocer al Señor. Pero no es la respuesta de Pablo ante esta situación. Si el creyente o si el no creyente, consiente en vivir con el creyente, no lo abandone. Eso es lo que dice la Escritura. Si consiente en vivir, no lo abandone. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Matrimonio entre creyentes y matrimonio mixto, donde uno es creyente y el otro no. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a los corintios que si el incrédulo consiente en vivir con el creyente, no lo abandone?
nuestro tercer punto, Pablo nos va a decir las razones por qué Pablo está dando esta exhortación. Versículo 14. Dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Wow. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí a los Corintios cuando le dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer? Para eso nos vamos a ayudar del comentario de nuestro hermano John MacArthur. Dice así: el cristiano no necesita separarse del incrédulo que consiente en vivir con el creyente y no oponerse a su fe por temor a que el cónyuge incrédulo pueda contaminar a los hijos. Dios promete lo contrario. Serían inmundos si ambos padres no son salvos, pero la presencia de uno de los padres creyentes expone a los hijos a una bendición. La presencia de uno de los padres, siendo cristiano, discipularán a sus hijos, y Dios puede usar esto para evitar daños espirituales, pero también Dios puede mostrar su salvación con este discipulado. Fin de la cita. Otros estudiosos enseñan lo que Pablo está diciendo aquí no significa que el cónyuge incrédulo es salvo por el creyente. Más bien, la santificación es matrimonial y familiar, no personal o espiritual, ya que la salvación es algo individual y viene del cielo, no por causa biológica. Fin de la cita. Juan capítulo 1, versículos 2 y 13 dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas los que creen en su nombre, a eso le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. No han entrado de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es monergista, la salvación es de Dios. Ahora, el hecho de que haya un creyente en este matrimonio, la gracia común es abundante en esta familia. Por eso Pablo le dice tanto a la mujer con un marido incrédulo como a un marido con una esposa incrédula: si consienten vivir contigo, no lo abandones. Si consienten vivir contigo y no hace guerra a tu fe, no lo abandones. Ahora, ¿por qué? Porque hay bendición de Dios. Amén. Hay bendición de Dios. Aunque el esposo no lo crea, aunque la mujer no lo crea, el creyente tiene que creer lo que dice la Biblia. Amén. Amén. El creyente tiene que creer lo que la Sagrada Escritura revela, porque es palabra infalible y es palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo y Pedro, hablando con relación al buen testimonio que deben dar las casadas para ganar a su marido inconverso, y también los hombres creyentes para ganar a su esposa inconversa, Pablo y Pedro hablan de eso, y es bueno que nosotros también puntualicemos eso. ¿Por qué? Porque aunque el creyente no salva al no creyente, por el testimonio que puede dar el creyente puede ser un instrumento en la mano de Dios para Dios revelarle el evangelio al no creyente. Amén. Mira lo que dice el hermano Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículos 1 y 4. Dice y cita: asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinado tentoso, de adorno de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo aquí? A las esposas que tienen un marido inconverso, él le está diciendo en pocas palabras: mira, que tu preocupación no sea la belleza externa,
Pedro no está en contra de que la mujer vaya al salón, quiero clarificar. Pedro no está en contra de que la mujer no se arregle. No lo malinterprete. A lo que Pedro sí hace énfasis en que la belleza de esta mujer creyente, casada, o de un hombre creyente, casado con un incrédulo o incrédula, sea su vida de piedad. Sea su vida de piedad. Para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por tu conducta. Eso es lo que Pedro está hablando ahí. El testimonio es un instrumento que puede ser usado por Dios para revelarle a Cristo a un inconverso. A un inconverso. Pablo lo dijo de esta manera. Tito capítulo 2 versículo 3 y 6 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su parte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Wow. Un mal testimonio trae como consecuencia que la palabra de Dios puede ser blasfemada. Por eso la mujer cristiana debe tratar a su marido con respeto. Y debe someterse a su marido como se somete al Señor. A la hora de dirigirse a su esposo, debe dirigirse con palabra no áspera, sino blanda. Porque la palabra áspera hace subir el furor. Mala blanda disipa la ira. Que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a que a amar a sus maridos. Pastor, pero el marido mío no es creyente, no importa. Si tú eres casada con un incrédulo, Pablo dice, no lo abandones. Pedro dice, modera a Cristo con tu actitud. Y Dios puede usar tu testimonio para traer salvación a ese hombre incrédulo o a esa mujer incrédula. Pero para eso tenemos que modelar a Cristo. Amén. Pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Sí, yo no lo sé. Pero Dios dice que modele a Cristo. ¿Por qué? Porque ese hombre o esa mujer está muerto en sus delitos y pecados. Y un error que nosotros a veces cometemos como cristianos es que queremos exigirle a un muerto que actúe como un vivo. Y eso es imposible. Eso es imposible. Para ese hombre o esa mujer incrédula actuar como tú o como yo, tiene que revelarse de Cristo. Tú y yo actuamos como actuamos porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Preocúpate por cómo tú estás manejando con tu esposo o con tu esposa incrédula. ¿Sabes para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero también aquellos que somos cristianos, debemos de preocuparnos cómo nosotros tratamos a nuestras esposas. Pedro nos dice que nuestras esposas son vaso más frágil y son coherederas también del reino de Dios. Y cuando el hombre cristiano trata a su esposa con asperidad, con ira, la trata mal, ¿sabe qué dice el apóstol Pedro? Que vuestras oraciones tendrán estorbo. No pasarán del techo, se te va a pegar la rodilla porque tú no estás tratando a la hija de Dios como debe. Tus oraciones no pasarán del techo. Nosotros los hombres debemos tratar a nuestras esposas como vaso más frágil. Y mujer casada que está aquí, no es que los hombres no somos frágiles, pero ustedes son más frágiles.
Y Dios nos dice que la tratemos así. ¿Por qué el hombre y la mujer no deben separarse de su marido? No debe abandonarle si el marido consiente en vivir con él. Porque Dios puede usar el estilo de vida piadoso de ese hombre o de esa mujer y aún salvar a ese hombre o esa mujer que se encuentra muerto en delitos y pecados. Eso nos lleva ya a la conclusión. Una exhortación de Pablo cuando el incrédulo no consiente en vivir con el creyente y seguir en el matrimonio. Si el incrédulo o la incrédula no consiente en vivir con el creyente, Pablo exhorta en los versículos 15 y 16 a la iglesia de Corinto y de nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás algo a tu mujer? La salvación no depende de ustedes. Ustedes lo saben. John MacArthur comenta y cito: cuando el incrédulo no es capaz de tolerar la fe de la esposa o esposo y quiere divorciarse, es mejor permitir que eso suceda con el fin de preservar la paz en la familia. Algunos de Corintios pueden haber resistido dejar ir al cónyuge incrédulo que quería abandonar el matrimonio y estaban creando discordia en el hogar. Tal vez pensando evangelizarlo si se mantenían en la relación con el propósito de verlo salvo. Pero Pablo exhorta que no existe tal garantía, ya que el incrédulo lo que quiere es abandonar el vínculo del matrimonio, por lo cual el apóstol dice: es conveniente separarse y vivir en paz si el incrédulo quiere terminar el matrimonio. De esa manera, fin de la cita. Si el incrédulo se revoltea y no quiere seguir, Pablo le dice a los corintios: sepárese, porque a paz nos llamó el Señor. Si el incrédulo no quiere seguir con el vínculo del matrimonio, pues sepárese. Esa palabra separarse en el original es divorciarse. El incrédulo no quiere. Ahora, el divorcio no viene por el creyente. Recuérdense que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Nosotros estamos promoviendo en esta tarde el divorcio. No, nosotros promovemos el perdón y la restauración. Pero si el incrédulo no quiere seguir y quiere ser un oponente a la fe del cristiano y él no quiere seguir con el matrimonio, el apóstol Pablo lo exhorta: pues entonces debe cantar el divorcio, porque a paz nos llamó Dios. En Romanos 12, versículo 18, dice el apóstol Pablo, y cito: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Si él no quiere, no consiente en vivir con el creyente y quiere terminar el divorcio ahí, pues sepárese, porque a paz nos llamó Dios. Y es interesante eso. Dios no nos llama a ser rencillosos. No, Él nos llama a paz, porque Él es un Dios de paz. Amén. Entonces quisiera, ya para concluir, quisiera solamente compartir 3 aplicaciones de lo que hemos visto esta tarde. En nuestra primera exhortación, Pablo habló del matrimonio de cristianos. No nos podemos separar por cualquier causa. En la segunda exhortación, Pablo habló a los matrimonios mixtos.
Si uno es cristiano y otro no es cristiano, no lo abandone. En el tercer punto, Pablo dijo el porqué. Hay bendición de Dios. Y aunque el incrédulo no lo entienda, porque el mismo libro de 1 Corintios 2:14 dice que los hombres naturales no perciben las cosas que son del Espíritu, sino que discernirlas espiritualmente. Los creyentes creemos que si Dios dice que hay bendición, hay bendición. Amén. Amén. Y cuarto punto, Pablo exhorta cuando el incrédulo no consiente en vivir con el creyente y seguir en el matrimonio, pues entonces hasta aquí no ha llegado el Señor. Porque a paz no ha llamado Dios. A la primera aplicación que quisiera resaltar nuevamente, nosotros no promovemos el divorcio. No. El perdón es esencial para mantener el compromiso. Aún está la cláusula de infidelidad. El texto que leyeron entre hermanos Reinaldo al inicio de Génesis 24, dejará al hombre a su padre y a su madre, y a su mujer, y los dos serán una sola carne, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Nosotros tenemos que honrar eso. Y aunque la parte afectada tiene la posibilidad de apropiarse de esa cláusula, también, si aquel que afectó viene en arrepentimiento y pide perdón, la parte afectada está llamada a perdonar. Pero si no quiere continuar, Jesús le da ese derecho de parar ese matrimonio. Pero también Él nos exhorta en el libro de Efesios capítulo 4, de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, estamos llamados a perdonar los unos a los otros. Pero no promovemos el divorcio. Lo último que se habla en el pueblo de Dios cuando una pareja cristiana tiene algún conflicto matrimonial, de lo último que se habla es del divorcio. Se habla del perdón, se habla de la reconciliación y más aún, vuelvo y cito, si la parte que cometió el hecho viene en arrepentimiento y su arrepentimiento es genuino, esa mujer o ese hombre cristiano tiene el derecho de perdonar a su marido o a su esposo y seguir hacia adelante confiando en el poder de Dios. Amén. Segundo, recordar que el matrimonio mixto del incrédulo consciente en vivir con el creyente, Pablo le dice, no lo abandone. Repito otra vez, si el incrédulo consciente en vivir con el creyente le dice, no lo abandone. Pero si el incrédulo le quiere hacer la guerra al creyente y quiere terminar el matrimonio y abandonar su familia, Pablo le dice a los corintios, pues sepárese. A paz nos ha llamado el Señor. Amén. Y por último, para orar, el vínculo del matrimonio, en lo que nosotros entendemos de las Escrituras, solo puede culminar por tres cosas. Primero, la muerte. Primero, la muerte. Hasta que la muerte los separe. Recuerden que Pablo le había dicho a la viuda que pueden casarse. Las viudas se están quemando, cásense. Cásense. Y creo que en el versículo 39 de este mismo capítulo, Pablo dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Su marido murió, es libre. Pero también ella es libre para decir, no, me voy a quedar sola, me voy a entregar a mi Señor. Si tú tienes esa gracia, ese don, dale para adelante. El apóstol Pablo dice, quisiera que todos fueran como yo. Parece ser que Pablo estuvo casado en un momento, enviudó y él se entregó a Cristo. Amén. Si Dios te dio ese don de continencia, esa gracia,
Dale para adelante. Pero yo decía el domingo pasado que todos los que estamos casados aquí, es muy probable que no tengamos ese don. 100%. Y por eso nos casamos. Así que si te está quemando, cásate, pero no con un incrédulo. No. Si eres cristiana y ya el Señor te rescató, tanto sola o solo, siendo cristiana, aquí en el Evangelio hay que casarse. Si queremos agradar al Señor. Porque no casarse, entonces es caer en el pecado de fornicación. Eso no quiere decir que Dios no tiene perdón para los fornicarios. Hay perdón para ellos. Pero una vez somos cristianos, antes de llegar a tener intimidad, tenemos que casarnos. Porque Dios le llama a eso fornicación. Y la fornicación es pecado. Ahora hay perdón para aquel que se arrepiente de ese pecado. Repito otra vez, el matrimonio, en lo que entendemos a la luz de las Escrituras, solo puede culminar por la muerte. Segundo, por la infidelidad. Según Mateo 5, 31, 32 y Mateo 19, 1 al 12. Por la infidelidad. Pero siempre recuerde el perdón. El perdón. Si esa persona viene a ti, en arrepentimiento, el perdón. Y tercero, cuando el incrédulo abandona el vínculo matrimonial. Cuando el incrédulo abandona la familia y abandona el matrimonio, Pablo dice a los corintios: sepárense, porque a paz nos ha llamado el Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque de este tema hay diferentes posiciones. Pero nosotros entendemos a la luz de la Escritura que por estos tres puntos alguien puede en un momento determinado volverse a casar. Y más aún si no tiene el don de continencia. Para que se esté quemando, mejor que se case. Vamos a orar y yo quisiera cerrar esta exhortación de esta tarde encarecidamente, orar especialmente por las mujeres que están aquí, que sus esposos son incrédulos. Para que ellos entiendan que si su esposo consiente en vivir, no lo abandonen. Es bendición de Dios en tu casa. Ahora, modérale a Cristo. Modérale a Cristo, que Dios puede usar tu testimonio para traer salvación a ese hombre que está en tinieblas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Que tu preocupación no sea lo externo, lo de afuera, sino que la vida de piedad impacte a tu marido de una manera que ese hombre pueda llegar en algún momento a decir: yo quiero ese Cristo que tiene mi esposa. Yo quiero ese Cristo. Yo quiero ir para tu iglesia. Yo quiero visitar tu iglesia. Porque, oye, yo te trato con piedra, te trato con palo y tú me das flores. Yo quiero ir para esa iglesia. Yo quiero ese Cristo que tú predicas. Yo quiero ese Cristo que tú testificas. Yo quiero ese Cristo. Porque de lo contrario, la palabra de Dios será blasfemada. Y con un mal testimonio nosotros blasfemamos el Evangelio. Con un mal testimonio. Porque el Evangelio es santo, el Evangelio es puro. Con un mal testimonio nosotros blasfemamos el Evangelio. Y ahí estamos todos, hermano. Ahí estamos todos. Que el Señor nos ayude. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Dios, quiero rogarte por las hermanas, Señor, que sus esposos son incrédulos. Oh Dios mío, Padre, dale sabiduría, dale gracia, dale paciencia con sus esposos, Señor amado. Ayúdale a entender que están muertos, que necesitan de ti, Señor amado, y que tú puedes usar el testimonio de ella para revelarle a Cristo, Señor. Por eso te ruego que le des sabiduría,
que le dé gracia para que puedan manejarse en sus hogares con sus esposos, Señor amado. Oramos, Señor Dios, por los esposos de aquellas mujeres que te sirven, como también oramos por las esposas de aquellos hombres que te sirven, para que tú les reveles a Cristo y tú muestres su salvación. Pero ayuda tanto al hombre como a la mujer a dar testimonio de tu grandeza. Oh Señor amado, oramos por aquellos que no se han casado, que están aquí. Oh, si son cristianos, ayúden a entender, Padre amado, que en el Evangelio deben de unirse en el vínculo del matrimonio antes de llegar a tener relaciones, Señor amado. Oh, ayúdale, Señor, oh Dios, a entender esta bendición. Oh, Padre, pero también provéele, Señor, compañera, a aquellos que están orando por una compañera o un compañero cristiano, Dios. Ayúdale, Señor amado, como dice nuestro hermano Warner, a ponerle patica a la fe. Y si se están quemando, provéele, Padre, para que se casen. Oh, Señor amado, y si tú le has dado el don de continencia, pues gloria sea dada a ti, Padre. Ese don viene de ti. Si alguno lo tiene o alguna, bendito sea tu nombre. Pero si no, provéele, Señor, para que se casen. Oh, Señor amado, ayúdanos nosotros los casados a entender que hicimos un compromiso delante de ti y delante de los hombres. Y yo, Señor, me casé con Licea, conmigo, y en lo que estamos casados aquí nos casamos delante de los hombres, delante de ti, hasta que la muerte nos separe. Ayúdanos a cumplir con ese compromiso, Señor, y hacerlo con gozo, con alegría, porque el matrimonio cristiano simboliza la unión de tu Hijo amado con tu iglesia. Danos la gracia, Padre, a los hombres de amar a nuestras esposas, de tratarla como vaso más frágil. Dar la gracia a las esposas cristianas a someterse a su marido como al Señor. Que su marido no son hijos de ella. No, son su marido. Que al momento de esa mujer hablarle a su esposo cristiano, le hable con palabras dulces, palabras blandas, no con asperidad. De igual manera nosotros los hombres, ayúdanos, Señor, a tener cuidado al hablar a nuestras esposas, Padre. Que tú bendiga cada matrimonio de esta iglesia, y no solamente de esta iglesia, sino de tu pueblo. Que tú bendiga cada matrimonio dentro y fuera del Evangelio, porque el matrimonio te agrada a ti, sea de cristiano o no. Pero el matrimonio que tú has diseñado, de la unión de un hombre con una mujer, y de una mujer con un hombre. Que tú bendiga, Señor, cada matrimonio. Que tú prosperes cada matrimonio. Y que aunque vengan situaciones, tú nos des la sabiduría por tu palabra a lidiar con ella y a seguir hacia adelante, siguiendo la pisada de Cristo. Oh, Señor, gracias por darme la oportunidad de compartir esta exhortación. Ayúdanos a amar a nuestras esposas. Pon un ojo para nuestras esposas. Y pon ojos a las esposas para su marido. Que tú nos des esa gracia, Padre, a ese milagro en nuestra vida, porque te lo imploramos y lo necesitamos. Favor que te pido en Cristo Jesús. Amén.